Vieran qué difícil es encontrar imágenes bonitas de convivencia. Entonces tuve que recurrir mucho a los dibujitos animados, que eso sí hay muchos, pero llama mucho la atención que no podamos encontrar con la misma facilidad que encontramos estos de agresión, los de convivencia. Vamos a ver, entonces aquí. Ok. Vean que la misma laminita, para explicar la violencia, la que voy a utilizar, esta sí es una adaptación mía, para la convivencia. Cuando hablamos, podemos hablar de una convivencia directa que está basada en esta punta del iceberg, en el cuidado, el apoyo, la atención, el respeto, la tolerancia, en el buen trato entre el profesorado, entre el alumnado, entre la familia y en la combinación de todos estos en las relaciones interpersonales, en la participación y en la aceptación. ¿Por dónde encontramos, qué encontramos abajo para que esto de convivencia se pueda dar? Consideraciones hacia el estudiantado, o sea, tenemos que crear esa cultura de considerar al estudiantado, al profesorado, más ciertas prácticas escolares como la equiparación de habilidades. Y yo siempre pongo un ejemplo de mi vida personal y les quiero contar que mis hijos se enojan conmigo, pero no importa. Mi hija, cuando estaba en tercer grado, la maestra al final del primer periodo, cuando iban a salir de vacaciones, le dio un certificado a cada estudiante. Mis hijos nunca fueron muy buenos estudiantes, así como de cuadros de honor y esas cosas no. Pero a ella le dio un certificado en donde le reconocía, dice, certificado para fulanita de tal por su dulzura. Mi hija era y es muy dulce, y eso la marcó. Todavía a estas alturas, tiene 27 años y el certificadito está pegado en la pared del cuarto, porque fue muy significativo. A otro chiquito le dio por sus grandes habilidades futbolísticas, Celso Borges. Y ella le fue descubriendo a cada uno de los alumnos que tenía sus habilidades, aquello que los caracterizaba, aquello que los hacía ser la persona en el aula. Por supuesto que había un chiquito que era súper ordenado y todos los cuadernos eran como si los acabara de comprar el día anterior en la noche, ¿verdad? Y así duraban todo el año, durante siempre, y ese chiquito pues se ganó el de ser un niño ordenado. Entonces vean cómo nosotros podemos en estas funciones de cuidado, de atención, de respeto, encontrar en las otras personas las cosas positivas. Esta mañana nos decía don Julio que le prestábamos mucha atención a los chiquillos que hacían cosas inadecuadas. Y díganme ustedes que están en las aulas, ¿los nombres de quién se aprenden primero? ¿Y cuáles no se les olvida nunca? ¿Verdad? ¿Qué pasa uno? Pueden pasar años y se encuentra uno al chiquillo y dice uno, claro, ¿verdad? El nombre no se le olvida, tal vez la carita cambió y ahora tiene barba, o tiene bigote, o anda ya con chiquillos de la mano, pero cuando le dice el nombre, claro, ¿verdad? Porque no se nos olvidan esas cosas, tenemos que cambiar ese cassette, tenemos que aprender también a acordarnos de los chiquillos que son dulces, que son buenos para el fútbol, que son ordenados, porque eso hace a la persona, ¿verdad? Toda esta equiparación de habilidades, los elogios, los reconocimientos, nos hace crear en el fondo, para que luego se perciba esto, la inclusión como una de las características más importantes de la convivencia armónica, la igualdad y la justicia. Son tres valores de muchos otros, porque aquí cada uno de ustedes puede hacer la combinación que quiere y poner la combinación que quiera, pero estas tres cosas en términos escolares son muy importantes. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de convivencia escolar, o por qué hablamos de convivencia escolar, es que la pregunta no es solo por qué, sino
digo, no es solo hablar de convivencia, es por qué lo tenemos que hablar en el aula y el centro educativo. Bueno, porque el aula es un espacio en que se establecen relaciones con dos características importantes, de constancia, o sea, todos los días llegamos al aula y tenemos que relacionarnos, no hay forma de no relacionarnos, aunque ni siquiera hable, ahí estoy y ya me estoy relacionando, y objetivos comunes. Y en la medida en que tengamos objetivos comunes, podemos ir construyendo convivencia, porque acuérdense que la convivencia tiene una relación directa con esa figura del otro o de los otros. Por lo tanto, el grupo de clase se convierte en una comunidad en que cada persona llega con su historia particular. Mentira que yo dejo ahí en la puerta de la clase lo mío, mis creencias, los valores, la familia, el contexto, etc. Lo jalo a la clase. Y si tengo 30 alumnos, son 30 historias más la mía. Más la mía. Y ese es un pecado que hacemos los docentes. Los docentes nos excluimos del grupo y los docentes formamos parte del grupo. Nuestra historia se llega al aula igual que las historias de los estudiantes. Un poquillo más viejillos, pero ahí llega toda. Entonces, son un montón de historias que se tienen que conjugar para poder hacer este proceso de interacción y de logro de objetivos comunes. También porque el grupo de clase desarrolla un clima particular que puede influir en forma positiva o negativa. O sea, no es el docente el que solito hace un clima escolar. El docente tiene que hacer todo lo posible por tener todas las condiciones. Pero es la dinámica del grupo, es la dinámica que vamos a establecer entre los alumnos, entre nosotros, lo que crea el clima de clase. Y ese clima está cargado de las motivaciones, cada quien con las suyas, pero ahí las trae, tenemos que trabajar con ellas, las necesidades, las expectativas, las emociones y las relaciones. Por eso es que la convivencia es un proceso mucho más complejo que la violencia. El trabajar la convivencia es mucho más complejo porque nos obliga a trabajar con todos los actores educativos y en todos los momentos del aula. Desde que yo me levanto y pienso qué es lo que voy a hacer, ya tengo que tener muy claro qué es lo que quiero lograr en términos de relaciones. Y entonces se vuelve complejo, porque la violencia generalmente o la trabajamos con un grupo de chiquitos o con un chiquito, etcétera. Ustedes hacen todas las combinaciones que quieren. La convivencia no, la convivencia la tenemos que trabajar todos. Y ahora más tardito vamos a ver por qué esas cosas se convierten en algo más complejo. Bueno, ¿qué entendemos por convivencia? Yo aquí señalé una serie de palabras en esta, porque para que les prestemos atención. La aceptación de la diversidad, y esa aceptación de la diversidad sin jerarquías, sin etiquetas, sin prejuicios. Es la aceptación de la diversidad, el tomar conciencia de que todos somos diferentes, todos. Unos tienen unas habilidades, otros otras, unos unas destrezas, otros otras, unos defectos, otros otros, pero todos diferentes. Así como la carita de nosotros, a pesar de tener gemelos, la mamá y los maestros aprenden que este es fulanito y este es sutanito, porque este hace los ojos así, los otros los hace así, todos somos diferentes. La justicia sobre las acciones cometidas, el reclamo número 1 de los estudiantes. Tenemos que ser justos y tenemos que analizar las cosas. Yo tenía una profesora que nos decía que uno tiene que aprender a reaccionar aquí y no aquí. Aquí. La reacción es aquí. Si la hacemos aquí, la posibilidad de equivocarnos es muy grande. Entonces, cuando vayan a reaccionar, aquí. Y a veces esta reacción requiere tiempo para poder hacerla de forma adecuada. La garantía de la contención. La escuela debe garantizar a todos los niños que siempre va a haber unos brazos extendidos para apañarlo. No importa de quién sea,
del conserje, del director, del asistente administrativa, de la profesora de música, del profesor de educación física, no sé de quién, de la profesora de español, aunque los chiquillos dicen, ¿cómo la profesora de español? Tan pesada, bueno, pero a mí me sirve. Esa es la persona que me sirve y la escuela debe garantizar que siempre hay unos brazos abiertos para apañar a los chicos y a las chicas. Y a nosotros también, como parte de lo que somos. El reconocimiento de los saberes válidos del estudiantado y del personal docente. Vean, los chiquillos ahora saben mucho, mucho, y más a veces que el profesor. Todavía los profesores enseñamos que el sistema solar tiene 9 planetas y los chiquillos levantan la mano y le dicen, no, ya no son 9, ¿verdad? Y a veces le suman, a veces le restan, pero ellos saben mucho, pero tienen mucho tiempo. Ahora en la televisión pueden ver muchas cosas, buenas y malas, pero pueden ver muchas cosas. Entran a la internet, etc. Entonces, la educación va cambiando al ritmo de que cambia la información y los medios sociales. Y tenemos que irnos adaptando a eso. Yo les pongo el ejemplo, y les ponía en la mañana el ejemplo. Les decía que cuando yo estaba en la escuela, en primer grado, yo estaba con monjas, y una de las monjas fue a España y trajo una tarjetita de unos tiburones a color. Los cositos eran de color, los libros eran en blanco y negro y la televisión era en blanco y negro. Entonces, tener algo de color era algo extraordinario. Y a ella se le ocurrió decir que esa era una estampita que se iban a llevar a la casa, porque además los tiburones eran como descriptivos, nada más, ese era varios tiburones nadando, que se lo iba a llevar a la casa a los que se portaban bien. Nunca me lo llevé a la casa, pero ese era el premio por portarse bien, con lo que quieran ustedes que la monja le puso al portarse bien de calificación. Yo nunca me lo llevé. ¿Siempre se portó bien? No, nunca me porté bien, no, era merecido el cuento. Pero lo que les quiero decir es que yo no puedo llegar ahora con la estampita para dársela al que se porta bien, porque me está loca, ¿verdad? Si han visto los tiburones en todas las formas, tamaños y colores que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros como docentes? Y conste que cuando yo me gradúo de docente, me quedan 30 y no sé cuántos años, y haga la multiplicación cada uno de ustedes, de cuántos alumnos tienen ustedes por año por 30 años, para poner poquito. Y en esos 30 años, el último alumno que ustedes tengan, el último, tiene igual derecho de recibir de ustedes el trato, el conocimiento, la preparación de las clases y el entusiasmo con que fueron el primer día. Y eso solo se consigue teniendo una muy buena salud mental, acostumbrándonos a cuidarnos, extensivamente cuidarnos y a crear ambientes de convivencia. Si no, no lo logramos. Si los chiquillos dicen que dicha que se pensionó, ya, debería haberlo hecho hace 20 años, ¿verdad? Si no lo logramos, si no logramos hacer esas cosas. La generación de un ambiente de orden, disciplina, tolerancia, respeto y afecto. Y yo peleo esto cada vez que me junto con la gente que ya no quiere que hablemos de disciplina. Disciplina es necesaria. Nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana en cualquier lugar. Ustedes no pueden venir aquí y decirle a los organizadores, yo vengo a ir a don Julio que dio la conferencia ayer en la mañana y yo pagué. No, bueno, era ayer en la mañana. Y no pueden venir aquí como si fueran para la playa en bikini a la clase, ¿verdad? Porque sí pueden venir, pero bueno, ¿qué pasará, verdad? Todos distraídos viendo por qué vino en bikini. Y tampoco pueden venir de vestido de lentejuelas como si fueran para el baile de graduación. O sea, esto para decirles que todo tiene un orden y ese orden tenemos que aprenderlo. No viene en el código genético, no viene, tenemos que aprenderlo. Y si bien se aprende en la casa, también la escuela tiene que colaborar con eso. La convivencia entonces es un intento de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el deseo y la ley, entre lo que yo quiero y lo que la norma me manda.
porque no podemos hacer cada quien lo que le dé la gana. O sea, yo no puedo coger el carro, que conste que me encantaría, y como Carmen Cubero salió de la casa, todos los semáforos se me pongan en verde hasta que llegue a la U. No. Tengo que parar cuando está en rojo, de ni modo. ¿Me entienden lo que les quiero decir en términos de este deseo y ley? Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que puedo hacer. Pero tengo que aprender, si vivo en sociedad, tengo que aprender eso.